Como les decía al inicio, la Navidad tiene todas esas caras. Algunos quizás están terminando este año con alegría porque recibieron un nuevo empleo, porque están alegres, porque cambió algo en sus vidas, en sus casas, y dicen, qué bueno que estoy terminando, vamos a vestir la casa de rojo y verde, vamos a cambiar el arbolito, porque este año podemos cambiar el arbolito. Y entramos a la Navidad con alegría y con felicidad y decimos, bueno, qué bien que este año termino de una manera diferente. Sin embargo, también sabemos que en Navidad ocurren situaciones difíciles o nos recuerdan eventos difíciles de nuestra historia. Personas que han partido, como es nuestra historia reciente, una relación que se rompió, la soledad y tantas historias que se cuecen en torno a esta temporada en la que vemos a algunos alegres reuniéndose y otros tal vez no, yo no voy a esa reunión porque quiero vivir mi tiempo a solas y estar aquí experimentando más bien el consuelo de Cristo a solas. ¿Qué mensaje es lo suficientemente poderoso para sostenernos en medio de las alegrías y en medio de las tristezas? Si nosotros lo pensamos bien, necesitamos algo, más bien alguien que esté por encima de eso que aparenta alegría y qué bueno que terminó el año y estoy como alegre y como que la vida es buena. ¿Por un nuevo empleo? ¿Porque ya tienes novio? ¿Porque finalmente están embarazados o estás casado, terminas el año casado diciendo qué bueno? ¿Ese será el mensaje que nos dará alegría toda la vida? O si experimentamos la tristeza de lo que les mencionaba, ¿ese es el mensaje que va a marcar nuestras vidas toda la vida? Yo quiero invitarles esta mañana a que reflexionemos en la palabra del Señor como lo han escogido los pastores en este tiempo, el regalo que es Cristo. Y ese mensaje que está detrás de ese pequeño pesebre que verás repetido en todos los lugares. Es un mensaje mucho más poderoso que sencillamente unos tiernos muchachos teniendo un bebé, detrás un burro, detrás animales, lucecitas. Hay un mensaje poderoso encriptado en ese pesebre. Y yo quiero invitarles esta mañana que miremos la introducción de la epístola a los Hebreos, de la carta a los Hebreos. Está en la página 1232, si tienes la Nueva Biblia de las Américas. La carta a los Hebreos fue escrita para una iglesia que estaba dudando y luchando por confiar en Jesús. De hecho, esta carta fue escrita y no sabemos quién fue el autor. Si tú buscas en toda la carta, no aparece. Algunos creen que fue el apóstol Pablo, pero no tiene una autoricidad diciendo esto es de Pablo, ¿cierto? Entonces tenemos una carta que fue escrita para una iglesia que estaba luchando por confiar en Jesús y querían regresarse al judaísmo, confiar en su religión, decir, no, es mejor confiar en el judaísmo. Y tenían tantos desafíos. Y el escritor de la carta a los Hebreos primero pone en alto a Jesús y lo pone como lo más supremo que hay. Es el hilo conductor de la carta. Si lo quieres leer en casa, en este fin de año, la carta a los Hebreos traza que Jesús es mayor, que Jesús es superior a todo lo que se nos contó en el Antiguo Testamento. También cuenta la advertencia contra la apostasía y el llamado a perseverar en el Señor. Y finalmente es un tratado no solo teológico, sino pastoral, de decirle a la iglesia y decirnos a nosotros, por extensión, que la iglesia es un medio de gracia fundamental. Si tú recuerdas, la carta a los Hebreos es la que dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino que seamos más bien edificados mutuamente. Es en ese contexto que quiero que leamos
los primeros 4 versos de la carta a los Hebreos. Leámoslo juntos, por favor. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene, te invito a subrayar eso, todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Muy bien, este es el texto que el Señor trae hoy para nuestra iglesia querida, el Redil del Poblado. Yo quiero invitarle a reflexionar en estas 4 invitaciones que nos hace este texto basado en lo que el Señor ha hecho. Primero, que Dios ha hablado. Y quiero que tratemos un momento este aspecto de que Dios ha hablado. Si te diste cuenta al inicio, dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Dios ha hablado. Eso es muy importante en nuestro texto. Dios no está callado ni silente. En segundo, que Dios, la manera máxima en que habla y es revelando a su Hijo, mostrando quién es Jesús. No solamente ese bebé que está en un pesebre, sino quién realmente es en su esplendor. En tercer lugar, nos presenta encapsulado el hecho de que ese Jesús es el que trae redención y quien sustenta todas las cosas. Ese Cristo sustenta todas las cosas, por medio de Él fue creado todo y nos trajo la purificación de nuestros pecados. Y finalmente, que ese Jesús al que apunta este texto es exaltado por encima de los ángeles y que se le ha dado un nombre que está por encima de Gabriel. Y ese Jesús es al que se nos invita hoy a adorar y a exaltar. Miremos en primer lugar que dice el texto: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Tú sabías que Dios ha hablado? ¿Cómo puedes confirmar eso? De que Dios ha hablado. Tú lo puedes atestiguar por su palabra. Y cuando lees el Antiguo Testamento te das cuenta que después de que el Señor tomó a Adán y Eva y le hablaba directamente a Adán, Génesis 2, ponle nombre a los animales, no comas de este árbol. Dios ha hablado. Génesis 1 nos cuenta que Dios por su palabra creó este mundo. Por su palabra creó este mundo. Pero vemos en Génesis 3 que se presentó esa ruptura y ya el hombre se desconectó de Dios y ya no escucha a Dios. Decide vivir una vida lejana de Dios. Dios mismo toma la iniciativa, levanta a hombres del Antiguo Testamento para hablarle al pueblo que Él mismo creó, el pueblo de Israel. Y ahí comienza esa historia de muchas maneras, ocasiones. Dios le ha hablado a través de los profetas al pueblo de Israel. Dios levantaba hombres para que llevaran su palabra. Si tú lees a los profetas, muchos de ellos comenzaban diciendo: he aquí la palabra de Jehová. Porque Dios quería hablarle al pueblo, Dios quería comunicarse y quiere comunicarse con su creación. Eso es algo que se llama en la teología la revelación progresiva. Dios ha venido mostrando quién es a través de los tiempos, no de una, sino a través de una progresión. De hecho, por eso cuando tú miras en el Antiguo Testamento, Cordero, la palabra Cordero, en el Nuevo Testamento se presenta cuando ven a Jesús y dicen:
Él es el Cordero de Dios, porque conocen que Dios ha mostrado que a través de un Cordero va a traer liberación al pueblo. Y así un sinnúmero de aspectos del Antiguo Testamento que puedes leer en Hebreos, cómo es que Dios ha hablado progresivamente, pero que últimamente, dice este texto, últimamente, en estos últimos días, nos habló a través de su Hijo. Y el Hijo no es un mensajero más del Antiguo Testamento. El Hijo no es alguien sencillamente enviado. El Hijo es Dios mismo. La palabra hecha carne. ¿Recuerdas a Juan el Evangelista? Él menciona que la palabra se hizo carne. Juan 1:14. Y ese verbo se hizo carne. Su nacimiento en Belén, cuando el verbo se hizo carne, no es solo el comienzo de un relato histórico. Y no sé si para ti este tema de Jesús en la Navidad es solamente lo que conoces de Jesús. Algunos piensan, sí, fue Jesús, nació en Belén y me gusta tenerlo en el arbolito porque me recuerda que Él nació. Lo ponemos el 24, ¿cierto? El bebecito, como una tradición religiosa para decir que Jesús nació. Pero es mucho más que eso. El pesebre es la culminación de una promesa que se ha anticipado, que Dios ha anticipado a través de los profetas. Cuando tú mires ese precioso y lindo pesebre, es la culminación de un mensaje divino. Dios se ha hecho visible. Dios se hizo carne. No solo para hablarnos, pero para salvarnos también. Así que de entrada te quiero decir, si tú has estado queriendo buscar conocer a Dios fuera de Cristo, quizás te ha llegado la filosofía, la espiritualidad de la época, que puedes conocer tener espiritualidad sin Dios. Déjame decirte que solamente es a través de Jesús que tú vas a conocer quién es Dios. Y eso es lo primero que presenta Hebreos. Tú quieres conocer a Dios, tú quieres saber realmente ese Dios tan magnífico, poderoso, grandioso, lo vas a conocer solamente a través de quien es su máxima expresión. Y ese es Jesús. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios y ser reconciliados con Él se encuentra en Cristo. En nadie más. Dios ha hablado y Cristo es ese mensaje final, ese mensaje último que tú necesitas escuchar. En segundo lugar, el texto nos menciona que ese por quien ha hablado en los últimos días lo muestra de una manera grande, lo empieza a revelar. Ese bebecito que tú manipulas en ese pesebre no es sencillamente un bebecito. Mira lo que dice el escritor de Hebreos. Ese bebé lo constituyó, ¿qué dice? Lee conmigo. Heredero de algunas cosas. De todas las cosas. Luego dice que por medio de Él hizo el universo. Y luego dice que Él es el resplandor de su gloria. Mira esa expresión. Esa expresión es profunda. Dice que es la expresión exacta de su naturaleza. Aquí se nos presenta a alguien mucho más grande que un bebé en pañales, ¿cierto? Se nos invita también a contemplar a alguien que es creador, a alguien que es rey, que como veremos es redentor. Se nos presenta esta revelación profunda y asombrosa de la persona de Jesús, el Hijo eterno, creador, heredero de todas las cosas. Ese es al que nosotros adoramos. Lo ha constituido heredero de todas las cosas. Y es un concepto importante y radical esto. La herencia no es en términos humanos, así como cuando parte un ser querido, ya estamos experimentando eso nosotros, que es lo que
deja a mi papá, cómo lo vamos a manejar, y quizás eso es lo que en estos días viene como en la mente para todos nosotros, y quizás son algunas cosas, pero Jesús es heredero de absolutamente todo. Cuando Jesús mira tus finanzas, Él es dueño de tus finanzas. Cuando Jesús mira a tus hijos, Él los reclama míos. Cuando Jesús mira a Colombia, cada rincón del mundo, dijo un teólogo, Abraham Kuyper, dijo, esta tierra cada milímetro, el Señor puede gritar con libertad y decir, es mío. Así ha revelado Dios quién es a través de su Hijo. Esa gloria y esa naturaleza de Dios se ve en Jesús. Cuando tú mires a Jesús, no mires sencillamente a alguien como, fue un buen maestro. O cuando mires a Jesús, no lo mires sencillamente como, ay, sí, es un buen pastor, lo pintamos tan tierno con sus ovejitas detrás. O en algunos casos tienen la cruz con un Jesús quebrantado, como tan débil, como tan impotente. Y hay personas que hasta se hacen la pregunta, pero a ese es al que tú quieres que yo le pida que me ayude. El Cristo de las Escrituras tiene la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo. De Él emana la gloria de ese Dios. Dice que Él es el resplandor de su gloria. Ese brillo magnífico de quién es Dios es Cristo mismo. Así que cuando te reúnas en familia y pienses en Jesús, no pienses sencillamente en esa imagen de ese bebé en un pesebre. Piensa en Dios mismo hecho hombre, redentor y rey. Hay un aspecto importante de este verso y es que dice que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No sé qué te represente esa frase a ti. Particularmente yo puedo decirles que en tiempos de abundancia, en tiempos de alegría, para un cristiano Dios lo sostiene y lo protege de perderse de sí mismo. Porque tú sabes que cuando empezamos a tener, las cosas se nos están dando, cuando todo parece bien, sentimos que somos como los reyes del universo, como que yo puedo comprar gente, yo puedo irme, usted no me puede decir nada, pastor, si yo no quiero volver a la iglesia, a mí qué me importa, yo ya manejo mi fe como yo quiero, y como que nos juega una mala pasada el corazón y sentimos que somos los dioses. Por otro lado, cuando empezamos a experimentar crisis y sentimos esas pérdidas, dolores, tristezas tan terribles, nosotros empezamos a sentir como que esta vida no tiene sentido. El Instagram empieza a decirle a los jóvenes y el TikTok, tú no eres como esta, tú no eres como esta, tú no eres como esta, tú no eres como este, tú no eres como este. Y empiezas a sentirte como tan, perdón la expresión, tan desgraciado, tan desgraciada. Pero cuando miras a Jesús, esa es la invitación esta mañana. Él sostiene todas las cosas. Él te sostiene en todo tiempo. De las maneras que tú no te imaginas, te sostiene porque Él es el dueño y Señor y de Él dependen todas las cosas. Quizás terminas el año con angustia por las deudas que tienes o por una enfermedad o por cómo recomponer la vida cuando hay una pérdida. Recuerdo esa canción que me gusta mucho, que dice este estribillo, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, ¿qué dice la canción? En la tentación no podría estar de pie, ni en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá.
Él es capaz de sostenerte en todo tiempo. Pero tengo que decirte que no es como una frase mágica que diga así, tú me sostienes, Dios. No, porque ese que es rey, ese que es soberano, majestuoso, que vino en un pesebre, que murió en la cruz del Calvario y que está allí sentado en la majestad, que es lo que expresa este pasaje, exige de ti que te rindas a Él y que confíes en Él. Que rindas todo lo que eres a Él. En tercer lugar, este pasaje nos presenta no solamente que Dios ha hablado, que Dios ha revelado quién es su Hijo, pero también nos presenta que en Cristo Dios ha obrado nuestra redención, que en Cristo Dios nos ha purificado de los pecados. Dice el texto, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La venida del Dios hecho hombre en ese pesebre tenía un propósito redentor. Cristo no solamente se hizo hombre, lo que llamamos la encarnación, y Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, lo que nosotros entendemos como la propiciación. Él fue el Cordero que murió por nosotros para purificarnos de nuestros pecados. Esa es una realidad. Yo sé que hoy en día, en esta generación, estamos peleando fuertemente con, pastor, pero ¿por qué ustedes dicen tanto pecado, pecado, pecado? ¿Por qué no le ponemos otra palabra más amable? ¿Por qué no decimos como luchas? Como, esa es mi tendencia. Fragilidad, pastor, pero no. La Escritura, la Biblia, dice abiertamente que todos nosotros estamos descarriados. Y que después de Génesis 3, y lo repetiré hasta la saciedad, esos hermosos hijos que tú proteges una y otra vez de este mundo están contaminados de pecado por dentro. Esos jóvenes que tú ves lindos muchas veces ayudando aún en la iglesia, si ellos no han rendido su vida a Cristo, están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y por qué es tan importante decir esto hoy? Porque la inminencia de la realidad de que podemos morir en cualquier momento exige que tú tomes en serio esto. Que Cristo vino para pagar por tus pecados. Que Cristo vino para redimirte, para darte la bendición de estar en unión con Dios por Cristo, de conocer a Dios, de disfrutar a Dios, de celebrar a Dios en la vida o en la muerte solamente por la unión con Cristo, porque tú puedes estar alegre y tranquilo en los días de tristeza, porque puedes estar confiado en los días de incertidumbre, porque puedes aún ser llamado al orden, disciplinado cuando tú te sientes el Dios, porque tú tienes un Dios que te salva. No solamente es una acción del pasado, te salva hoy, te restaura para que puedas llegar a ser a la estatura de Él. ¿Tú sabes qué hace la culpa en nuestras vidas? ¿Tú sabes cómo carcome la culpa en nuestras vidas? Y perdone que utilice el mismo ejemplo, pero las muchas veces que uno empieza a pensar, y si yo hubiera viajado antes, y si yo hubiera hablado, si yo hubiese invertido más tiempo, si yo hubiera hecho esto o lo otro, tú no te imaginas el descanso que hay cuando tú puedes venir a la cruz de Cristo, a aquel que murió por mí, que purifica mis pecados, y que me limpia, y que te limpia. Esa es la obra de Cristo, hermanos. Ese es el poder que tiene Cristo cuando muere en la cruz del Calvario, redimirte a ti, transformarte a ti. La cruz y la resurrección de Cristo son inseparables como la encarnación. Porque cuando Cristo muere, resucita y nos da esperanza de vida
eterna. Eso es lo que dicen las Escrituras. Esto encapsulado ahí que menciona el verso 3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso ocurre después de que Él resucita. Si recuerdas Hechos capítulo 1, los discípulos estaban hablando con Jesús y en un momento subió a las alturas y aparece un ángel y dicen, no se queden mirando al cielo. Él va a regresar. En Cristo, Dios ha obrado nuestra redención y su gracia no solamente nos salva, sino que nos santifica y nos purifica para Él. Así que en esta Navidad, hermanos, tú que nos estás visitando, el mayor regalo que nosotros podemos recibir es su salvación, su santificación. Él hizo una obra completa y suficiente que nadie más puede añadir ni quitar. La cruz, como el pesebre, están vacíos, como también el lugar donde lo enterraron. Están vacíos. Celebremos en esta Navidad al que vive por siempre. Celebremos en esta Navidad. Ese es el mensaje de esperanza, hermanos, y de alegría que se sobrepone las tristezas, que nos quita la distracción de la aparente bonanza. Cristo gobierna, está vivo, está sentado en las alturas, dice en la majestad, en las alturas. Así que nosotros no tenemos un Dios muerto. Tenemos un Dios que venció la muerte, que está vivo por la eternidad, nos espera para darnos morada, nos espera para celebrar juntos en una mesa como lo haremos ahora. Jesús dijo, la tomaré de nuevo cuando estemos juntos y yo espero ese día. Porque ya hay varios invitados que están allá. Pero finalmente, este texto nos deja ver la exaltación de Jesús. Y el autor termina esta pequeña porción que encapsula toda la carta diciendo que Él es mucho mejor que los ángeles. ¿Por qué? Porque en la época en que se escribió, ellos tenían toda esa imaginería de los ángeles como seres superiores. Un poco como hoy en día, si usted se ha dado cuenta. Poblado tiene mucha angeleología. Pero aquí dice que Él es mayor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Así que tú tienes que fijar tu mirada por arriba de los ángeles y pensar en que Cristo está exaltado en lo supremo. Él está en una relación perfecta con el Padre. Por eso Él es exaltado hasta lo sumo. El Señor le dio un nombre. Si tú has escuchado el nombre de Jesús, significa Dios salva. No es sencillamente Jesús. Cuando tú hablas de Jesús, el Jesús de la Escritura, estás pensando en esto tan profundo que es el Redentor, que es el que salva, que en Él se completa la revelación de Dios, que en Él tenemos salvación, que en Él tenemos vida eterna, que en Él seremos transformados y cambiados por completo. Así que la invitación, así como los ángeles mismos lo hacen, es adorarle a Él, al Cristo resucitado, al Cristo vivo, a exaltarle a Él en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Amén. Ese es el regalo que nos ha dado Dios. ¿No les parece hermoso? Que Dios ha hablado en su máxima expresión por Jesús. Que nos ha revelado quién es ese Jesús tan poderoso, tan grandioso, maravilloso. Ese que es Rey, Creador, Redentor. Quien también nos ha mostrado que nos redime de nuestros pecados. De los pecados más profundos, de lo que hace esa culpa por el pecado en nuestras vidas. Él nos redime. Que también es digno de exaltación por encima de cualquier ser que tú tengas, cualquier persona en tu vida que esté tomando el lugar de Dios.
Se nos llama a ponerlo por encima de cualquier hijo, esposo, esposa, jefe, y adorarle solamente a Él. ¿Conoces a ese Jesús? Cuando piensas en Navidad, esa palabra Navidad significa nacimiento. Viene del latín nativitas. Significa nacimiento. La gente no lo entiende, ni siquiera en otros países. Cuando hablan de Navidad, no, Navidad, ¿qué es Navidad? Pero es nacimiento. Piensa si tú conoces a ese Jesús tan grande que nos presenta la Escritura. No ese que tal vez tú y yo nos imaginamos, porque tenemos la facilidad de confeccionar un Dios a nuestra manera. No ese Dios que yo puedo manipular, ese Dios al cual yo le puedo huir, aparentemente. El salmista decía que no podemos huir de Él, en ningún lugar podemos irnos y Él está. Pero nuestra mente confecciona un Dios a nuestra manera y a nuestra forma. Dios no puede, Dios no puede. Cuando conoces la Escritura y ves a ese Dios, te hago la pregunta. Aun si tú eres cristiano de años, ¿tú conoces a ese Dios? Otra pregunta. ¿Tú has rendido tu vida a ese Jesús de la Escritura? ¿Tú has confiado en Él? ¿Realmente? Porque el Señor nos invita hoy, en su gracia y favor, a arrepentirnos, de confiar en este Jesús que presenta la palabra, el Hijo de Dios encarnado. Quiero dejarte 7 aspectos para que reflexiones en este tiempo de Navidad. No sé si estás pensando en viajar o si te quedas en casa. Por cierto, estos días, si ustedes recuerdan, nosotros hacíamos una cena de Navidad donde invitábamos a todos para traer comida por cuestión de ese reto tan grande que también me uno al pastor Juan José. Les agradecemos por todo el esfuerzo. Vamos a preferir este año que ustedes, quienes quieran, abran su casa y compartan con otros de la iglesia y les inviten a compartir un tiempo especial de fin de año. No sé qué vas a hacer tú este fin de año, pero reflexiona en estos aspectos que se nos desprenden de este texto. Primero, reconoce que Jesús es la fuente de toda bendición. No es tu buen esfuerzo, no es que hablaste con las personas indicadas. Jesús es la fuente de toda bendición. Busca honrar al Señor en este tiempo. Reconocerlo aún delante de otros como quien reconoce quién es su Señor, su soberano, que da cosas buenas. En segundo lugar, rinde tu vida a este Hijo, quien no solamente es ese bebé que les decía, sino un rey soberano. Y la verdad, muchos de los pastores y predicadores tratamos de explicar y de hacer entender que es un rey en un contexto de pronto en que no tenemos rey, pero Él es el dueño de todo, Él es el Señor, Él es grande y por eso Él puede bendecirte, sostenerte, cuidarte, pero exige de ti que rindas tu vida a Él. Te entregues a Él por completo y que puedas reflejar su señorío incluso en cómo vives la Navidad. En tercer lugar, canta y adora. Únete al coro de ángeles, como dice la canción. Exalta con un corazón agradecido, con un corazón que reconoce a quién se le está adorando, una adoración genuina, más allá de las canciones tradicionales de Navidad que le exigimos a Federico que cante. Que tu corazón y tu vida sean la adoración para Él. En tu lugar, descansa en Cristo. Mira, Él sostiene todo, todo. Puedes ir a Él, porque se te invita a ir a Él y descansar en Él, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es increíble, pero Él sostiene absolutamente todo.
Hasta los científicos se devanan los sesos, cómo es que gravita la Tierra, la Luna y los planetas y no se chocan. Bueno, es que Cristo sostiene todo. Descansa en ese Cristo sustentador. En quinto lugar, confía en su perdón. Si tú eres creyente, si tú has entregado tu vida a Jesús, confía en su perdón. Mira la obra que Él hizo y descansa en su perdón. Recibe con gozo, con alegría las muchas veces que te baña con su gracia y te limpia con su verdad una y otra vez. Recibe y descansa en ese perdón que Él ha otorgado para ti en la cruz del Calvario. Pero si tú no has confiado en Él, yo te invito a que lo hagas hoy. Que reconozcas que sin Jesús no vas a poder. Por más que le quieras decir a los demás que sí, en tu corazón tú sabes que no es así. En sexto lugar, fija tus ojos en este gobierno soberano. En los momentos de dolor, en los momentos de pérdida, descansa en que hay alguien que está gobernando y dirigiendo el hilo de la historia y de tu historia. Él es el dueño y Señor de todo, majestuoso, y desde su trono Él gobierna todo con poder. Aunque no nos parezca y no nos guste, aunque no se incline a favor de nuestros deseos, Él es el gobernador supremo. Y finalmente proclama su nombre en todo tiempo. No te escondas. Si Cristo ha venido a tu vida y te sostiene en todo tiempo, no te escondas, compártele a otros acerca de Jesús. No es una campaña evangelística, no es un momento especial para que traigas a alguien a la iglesia, no, es para ayudarle a otro que tal vez no pase el año y necesita conocer a su Salvador. Estamos hablando de la vida eterna, no de llenar iglesias. Y tú que conoces a Jesús, eres llamado a mostrarle a otros quién es tu esperanza, quién es tu confianza, quién es tu sustentador, quién es tu redentor, quién perdona tus pecados, quién te limpia, quién te guía, quién te ama, te protege aún en tiempos de pecado. El Señor te sostiene, te ama, te cuida, te limpia. ¿Quién te disciplina también? Porque para que terminemos en oración, cantemos una canción con Pastor Federico. No vas a estar preparado para el día de la muerte. Porque puede llegar de repente. No te va a dar aviso. Pero sí puedes estar hoy en este momento preparado para descansar en Jesús y confiar en Él. Puedes ir a Él. Corre a Él. Corre a Él. No te quedes allí sencillamente petrificado por el dolor o por los tiempos tan buenos que vives diciendo, voy a pensarlo tal vez el otro año. Corre a Él hoy. Corre a Él. Él es el único. Él es el único. Nadie más puede salvarte, sanarte, restaurarte y darte vida eterna. Vida eterna. Como este maravilloso Hijo que se nos presenta en este pasaje. Cierra tus ojos y respóndele al Señor. Toma este momento para tu tiempo con el Señor y le hables desde lo profundo de tu ser allí. Háblale, respóndele lo que el Señor te ha hablado en su palabra. Si estás atendiendo la invitación, correr a Él. Corre a Él.
Es un momento de renovación en tu fe. Dile, Señor, yo me he estado perdiendo en tantas circunstancias. Yo quiero venir a ti, Señor. Si el Padre te señaló a ti como el resplandor de tu gloria, como el centro de todo, yo quiero ir a ti y renovar mi fe. Aun si estás en aflicción, corre a Él, no te quedes en el tiempo de dolor, corre a Él. Pasa esta prueba con Él. Y si estás en tiempos de abundancia, lo mejor que puedes hacer es reconocer que Él es Dios y no tú. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Descansa en Él. Confiesa tus pecados. Confiesa tus temores, tus angustias a Él. Confía en el Hijo que se nos dio, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús.